salud y seguridad ocupacional en tiempos de COVID. ¿Cómo saber si mi lugar de trabajo está preparado para una visita del Ministerio de Trabajo? Eso lo van a poder ustedes verificar ahorita que visiten los diferentes centros de trabajo. Nosotros quise remarcar un poco esta palabra lugar de trabajo y más adelante les voy a explicar por qué. Anteriormente tenía el título ¿Cómo saber si mi empresa está preparada para una visita al Ministerio de Trabajo? Pero vamos a hacernos una pregunta principal. Hagámonosla nosotros ahí donde estamos ahorita detrás de la pantalla del teléfono. ¿Creen ustedes que hay algún centro de trabajo que esté preparado para una visita en el tema de salud y seguridad ocupacional? Sinceramente, ¿creen ustedes que hay alguna que cumpla con todo lo que nosotros solicitamos en medidas preventivas de salud y seguridad ocupacional? Pues esta es la cara que pone regularmente el empresario cuando nosotros llegamos, ¿verdad? Ya me cayó una inspección de trabajo y ¿qué hago? Ya me vienen a multar porque el ministerio solo para eso sirve, para multar, poner multas, no hacen nada. Pero el Ministerio de Trabajo se divide en dos partes, y lo podemos ver desde este punto de vista. Tienen un nombre y un apellido, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? No solamente la Inspección General de Trabajo, sino tienen una serie de departamentos que se dedican a asesorar a las empresas y a los trabajadores en temas preventivos, no solo en el tema de salud y seguridad ocupacional, sino en diversos temas relacionados a la prevención en derechos laborales. Entonces, eso lo desconoce mucho el empresario y hoy van a conocer ustedes esa parte de la gestión. Bueno, ya podemos observar la cara que puede poner cualquier empresario con la visita de nosotros como Ministerio de Trabajo, y hay algunas justificaciones que da el empresario con la que nosotros podemos identificar claramente que no están cumpliendo con la normativa de salud y seguridad ocupacional. Lo primero que le sale en la justificación, sale uno de los trabajadores y le dice, mire, no está el dueño, venga cuando esté. No, error número uno, ya ahí con eso podemos nosotros pues verificar que no están cumpliendo con la normativa de salud y seguridad ocupacional, porque está la resistencia a poder abrir las puertas de la empresa, institución, para que nosotros podamos hacer la labor. Venga otro día. Esa es otra de las justificaciones muy claras que nos pueden hacer ciertas personas, ya sea el encargado, un trabajador, el mismo agente de seguridad, pero nosotros no podemos llegar otro día. Se tiene que realizar la evaluación y se tiene que realizar. No somos como que condicionados a que venga a visitarme otro día. No lo podemos hacer de esa manera. Todavía le dicen a uno, ¿por qué no me dijo que iba a venir? Nosotros tampoco podemos anticipar la llegada, porque entonces estamos como predisponiendo a la empresa que pueda limpiar, a que pueda mover todo lo que, entonces no se tiene el espíritu de la norma, que es llegar al lugar, encontrar en las condiciones que se encuentra actualmente ese centro de trabajo y poder hacer los requerimientos necesarios para que puedan pues mejorar. Espera un ratito, ya lo atendemos. Es otra de las justificaciones. Ese espera un ratito a veces se vuelven 15, 20, media hora, una hora. Y ahí es donde uno nota que adentro están pues moviéndose para pues tratar de que ese lugar de trabajo esté pues visualmente aceptable para la inspección que uno va a realizar en ese momento. Y una de las últimas que podría ser, mi abogado dice que no lo deje entrar. Llaman inmediatamente a su representante legal o asesor legal y le dicen, mire, tengo una persona del Ministerio de Trabajo acá, dice que viene a hacer una evaluación de salud y seguridad ocupacional, ¿qué hago? No lo deje entrar, es lo primero que le dice el abogado, porque no, tiene que traer un documento que diga que tiene que hacer la inspección. Pero más adelantito vamos a explicar en qué sentido nosotros podemos hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces el abogado no sabe el problema que se está metiendo porque desconoce también la normativa de salud y seguridad ocupacional. Bueno, ya con esto vamos a dividir la presentación en la gestión, en una parte normativa, en una parte técnica y una parte administrativa. Vamos a iniciar con la parte normativa para que nosotros vayamos conociendo realmente en qué nos basamos nosotros para poder hacer las evaluaciones y cómo hacer cumplir al patrono y al trabajador también. Como aquí indica la diapositiva, tanto patrón como trabajador tienen derechos y obligaciones como toda norma. Por ende,
los derechos de uno pasan a ser las obligaciones del otro, ¿verdad? Dentro de los derechos que puede tener el trabajador está que se le proporcione un ambiente saludable y seguro donde él se pueda desarrollar y que no esté expuesta a su salud, como bien decía la licenciada que me antecedió, que no podamos sufrir un accidente o adquirir una enfermedad profesional. Realmente, entonces, esos son uno de los derechos que puede tener como trabajador. Otra, que se le proporcione equipos de protección personal y que realmente tenga una plenitud laboral desde el inicio hasta el fin de su vida laboral en esa empresa o ese lugar de trabajo. Y asimismo el patrono también tiene pues derechos y obligaciones o prohibiciones y derechos. Realmente los derechos que él tiene, pues realmente es a que el trabajador pues obedezca realmente todo el requerimiento que él le hace a nivel de contratos de trabajo en su reglamento interior que él pues tiene a la vista para que todos puedan conocer sus derechos y sus obligaciones, y el patrono también tiene derechos, así como el mismo trabajador. ¿Cuál es la base legal para que nosotros podamos aplicarla en cada lugar de trabajo? Esto es muy importante que ustedes lo vayan conociendo, porque realmente con esto van a tener ustedes un respaldo cuando ustedes vayan a realizar sus visitas y pueden hacer una evaluación. Bueno, en nuestra legislación iniciamos con lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que ahí nos indica de que todos nosotros los seres humanos, siendo guatemaltecos, tenemos derecho a la salud y a la vida. Después, pues, el Código de Trabajo, desde el artículo 197 al 205, pues está contenido todo lo que es la higiene y seguridad en los lugares de trabajo a una manera general, y posteriormente pues va siendo creado ya normativas muy específicas que vamos a ir conociendo más adelante. El Código de Salud, que no por ser directamente a la salud ocupacional, pero sí es muy vinculante por el tema ya antes expuesto, de que puede ser vinculante a la cuestión de la prevención de enfermedades muy generales, y más ahorita con lo que es COVID. El Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que este reglamento pues nació en el año 2014, ya existía uno anteriormente desde el año 1957, que en aquel entonces este reglamento tenía alrededor de 115 artículos, muy bueno para su época, pero poco a poco fue quedando obsoleto con las nuevas necesidades laborales que tiene el país, y con esto surge el nuevo Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en el año 2014 con el Acuerdo Gubernativo 229-2014, y que 2 años después, en el año 2016, tiene reformas con el Acuerdo Gubernativo 33-2016, donde pues este reglamento contiene 559 artículos. Realmente es un reglamento muy completo, que tendrá sus personas que dicen que es muy bueno y tendrá sus detractores también, pero realmente para la actualidad que tenemos es muy funcional. Tendrá algunas reformas más adelante que pues esperemos que realmente se den pronto. Están los convenios internacionales ratificados por Guatemala ante la OIT en materia de salud y seguridad ocupacional. El Acuerdo Ministerial 23-2017, que este es el manual de la creación y funcionamiento de los comités de salud y seguridad ocupacional, que también lo tocaremos dentro de la presentación, los tipos de comités y cómo se forman. El Acuerdo Ministerial 191-2010, que este fue creado como el objetivo de que todo patrono lleve un registro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y la obligatoriedad de notificarlos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Realmente, como pudieron pues escuchar por parte de la licenciada, pues las cifras son alarmantes a nivel mundial con la accidentalidad que hay de trabajadores y la mortalidad con enfermedades profesionales. Pues Guatemala no está exento de esto. Entonces, si ustedes los mandan a hacer una investigación de cuántos accidentes laborales hay a nivel nacional o enfermedades profesionales, encontrarán estadísticas, pero muy escuetas por ahí a nivel de ICS o con nosotros, porque no se tiene la cultura de poder llevar registros y notificar para poder llevar registros fehacientes de cuántos accidentes laborales y enfermedades profesionales hay en el país. Y a esto le sumamos actualmente las normas complementarias con el nacimiento del Acuerdo Ministerial 146-2020 y el 187-2020. El Ministerio de Salud Pública, con la llegada del COVID-19,
que realmente son las estrategias nacionales del control de la epidemia de SARS-CoV-2, y el 187, que era aprobar el sistema de alarmas sanitarias para la atención de la epidemia, ¿verdad? Con esto han ido naciendo otros acuerdos ministeriales. Con la alerta, pues han ido cambiando, se han ido abriendo pues los lugares de trabajo, entonces han ido naciendo otras del Ministerio de Salud. Pero como aquí lo que nos compete básicamente la salud y seguridad ocupacional a los centros de trabajo, nace con el Acuerdo Gubernativo 79-2020, que es las normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para la prevención y control de brotes de COVID-19 en los centros de trabajo. Todo esto no lo vamos a confundir porque realmente separemos la salud ocupacional enfocado solo a trabajadores. A población en general serían los dos anteriores, que son del Ministerio de Salud, pero no dejan de ser vinculantes. Esto es exclusivamente para las normas preventivas en los lugares de trabajo. Conozcamos un poco acerca de los actores del control y la vigilancia. ¿Quiénes podemos hacer las evaluaciones de la salud y seguridad ocupacional en Guatemala? Nada más el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, al cual represento, y la Inspección General de Trabajo. Nosotros, como técnicos, podemos hacer este trabajo de hacer las evaluaciones, y los inspectores obrero patronales también tienen la facultad de poder hacer evaluaciones en el tema de salud y seguridad ocupacional, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de su sección de Seguridad, Higiene y Prevención de Accidentes. Solamente estas dos instituciones tienen la facultad de poder hacer evaluaciones en salud y seguridad ocupacional. Así que si a un centro de trabajo llegara otra institución indicando que va a hacer evaluación de salud y seguridad ocupacional, no tiene las competencias, tendrá competencias en otra índole vinculantes, pero no directamente el control y la vigilancia que nos indica el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Hay otros actores vinculantes, como bien les mencionaba, que está el Ministerio de Salud Pública actualmente con el tema de COVID y anteriormente de la pandemia, pues quienes generan las tarjetas de salud, hacen estudios pues ambientales, cuestiones así, el Ministerio de Energía y Minas, el MAGA, el Ministerio Público, por cualquier accidente laboral o investigación que pudiera surgirse de algún accidente laboral, pues ellos tienen la facultad de hacer la investigación correspondiente y deducir responsabilidades. El Ministerio de Ambiente, la CONRED, realmente que ven todo lo que es la siniestralidad, infraestructura, etcétera, ¿verdad? Y otros realmente, como bien nos indica esta diapositiva, todos estamos inmersos en el tema de salud y seguridad ocupacional con diferentes competencias, pero las tenemos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la actuación entre cada ente que controlan la salud y seguridad ocupacional, para que también lo conozcamos un poco? Sí, los actores que verificamos la salud y seguridad ocupacional, pues se divide entre los técnicos de salud y seguridad ocupacional, que lo vemos desde una perspectiva preventiva, ¿sí? Nosotros visitamos los centros de trabajo, realizamos un recorrido de evaluación y dejamos requerimientos. Muy importante esto. Anteriormente le llamábamos recomendaciones, pero esa palabra recomendación, yo le puedo decir a usted, mire, le recomiendo hacer eso, y usted lo tomará como si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Pero ya un requerimiento es una obligación de poderlo hacer. Entonces lo deben de implementar. Asesoramos en temas diversos de salud y seguridad ocupacional y hacemos un máximo dependiendo pues la urgencia de poder implementar un sistema que esté poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, pues un máximo de 3 visitas, podrían ser 2, podría ser 1, dependiendo la urgencia que se tenga de implementar este tema, y hasta podría llegar una hipotética 4ª visita, pero va a depender mucho de cómo vaya trabajando el empresario, la implementación de sus medidas preventivas en cada lugar de trabajo. Y los inspectores de trabajo, que también pertenecen al Ministerio de Trabajo, ellos tienen el proceso sancionatorio. Ellos visitan, al igual que nosotros, el centro de trabajo, realizan también el recorrido de evaluación, y a diferencia de que nosotros dejamos requerimientos, ellos van a dejar prevenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya van directamente a sancionar. Ellos ya no van a dejar el tiempo. Aquí, como les indico, tiene máximo días de cumplimiento. Ahora, actualmente, ya este periodo de gracia de días ya va a depender mucho del criterio del inspector, porque realmente ahora ya no hay perdón de que alguien justifique decir, mire, ya no lo tengo. Ahora lo tiene o no lo tiene, y si no lo tiene, está sujeto a una sanción. Y aquí podemos ver también la diferencia de los actores.
Si se pueden dar cuenta aquí en este diagrama, podemos ver que tanto los técnicos nosotros del Ministerio de Trabajo como los inspectores del ICS en materia de salud y seguridad ocupacional hacemos exactamente lo mismo. Nosotros no podemos sancionar directamente solamente el inspector. El técnico y el inspector del ICS realizamos inspecciones de salud y seguridad, asesoramos, capacitamos en temas diversos, emitimos dictámenes, se emiten los requerimientos o recomendaciones, como le quieran seguir llamando, y realmente hasta ahí puede llegar nuestra competencia, a diferencia del inspector, que él sí puede sancionar. Nosotros podemos llegar a sancionar por medio de un inspector nada más. Si al final del proceso no quiere cumplir el empresario con lo que se le ha requerido por parte de nosotros como técnicos o como los inspectores del ICS, pues enviamos el expediente a la Inspección General de Trabajo, ellos ya nos acompañan y se inicia un proceso de sanción. Ahora vamos a pasar a lo que es la gestión técnica, que sería ya básicamente todo lo que debe implementar el patrono en cada lugar de trabajo, así como el proceso que tenemos nosotros de visitas. ¿Qué se debe implementar en materia de salud y seguridad en mi empresa, institución en Guatemala? Básicamente, vamos a saber que tienen que ser condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. El reglamento le da condiciones mínimas. Quiere decir que todo lo que usted quiera implementar que lo supere, pues bienvenido sea. ¿Sí? No le vamos a decir a un empresario, mire, si yo le dije que tenía que poner no tenía que poner una clínica, pero él la quiso poner, pues excelente, bienvenido. Es un beneficio extra para el trabajador. Entonces, el reglamento básicamente da las condiciones mínimas en materia de salud y seguridad ocupacional. Va a depender mucho también de la actividad económica a la que se dedique, porque el reglamento, si bien tiene 559 artículos, no todos son aplicables a todas las actividades económicas. Entonces, tendrá bien el empresario y el trabajador a leer la normativa para saber qué le aplica y qué no le aplica, dependiendo de su actividad económica. Va a depender mucho también de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores y tomar como referencia las normativas tanto nacionales como internacionales, las que sean afines, convenios, etcétera. Y vamos a dividir en dos escenarios, como lo es una empresa o una institución. ¿Por qué les decía a un inicio que tendríamos que usar ese término lugar de trabajo? Porque de aquí en adelante ya no vamos a empezar a llamar empresa o institución a lo que nosotros visitamos. Obviemos la palabra empresa y obviemos la palabra institución, ¿sí? Entonces lo vamos a tomar como lugar de trabajo. Quiere decir que todo lo que implementemos de hoy en adelante en términos de salud y seguridad ocupacional va a ser por lugar de trabajo y eso es lo que indica la normativa. Y vamos a dividir en dos escenarios, en lugares de trabajo con menos de 10 trabajadores y lugares de trabajo con más de 10 trabajadores. Cuando ustedes vayan a ver los lugares de trabajo, a los centros comerciales, a los restaurantes, a los hoteles, pues van a poder verificar estas diferentes situaciones. Van a encontrar lugares de trabajo donde hay solo 3 trabajadores, 4 trabajadores, un kiosquito con un trabajador, y van a encontrar también lugares de trabajo como un call center donde tienen cientos de trabajadores o en una maquila. Entonces vamos a conocer qué debemos de tener en los lugares de menos de 10 trabajadores. Aquí nos indica la norma, perdón, que debemos de tener un monitor de salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Más adelante vamos a ver los tipos de monitores para que nos quede claro quién es esta persona. Un libro de actas, ¿sí? La empresa, el empresario tiene que comprar un libro de actas foliado y empastado, ¿sí? Lo envía al Ministerio de Trabajo allá con nosotros o también lo puede mandar al ICS también a habilitarlo. Entonces ahí se le van a poner unos sellos, una autorización donde este libro pues va a ser para servicio de este monitor de salud y seguridad ocupacional. Un plan de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Porque este aplica para los lugares de trabajo de menos de 10 trabajos. Este lo puede firmar cualquier profesional que tenga las competencias, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque vamos a conocer el otro tipo de plan. Y a este le vamos a agregar un plan COVID o la estrategia COVID como un anexo, ¿sí? Ahora ya con esta nueva normativa, con la pandemia que estamos viviendo, pues ya el 79-2020 pues nos indica que tenemos que agregarle a nuestro plan de prevención de riesgos laborales un plan COVID o una estrategia COVID como un anexo.
Y ahora en un lugar de trabajo con más de 10 trabajadores, y aquí no se nombra este tipo de monitor que pudimos ver anteriormente, sino aquí se nombra o se forma un comité de salud y seguridad ocupacional. A esto también le sumamos un libro de actas también. Aquí ya no es un plan de prevención de riesgos laborales, sino es un plan de salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Este sí es necesario y es requisito indispensable que lo firme un médico registrado en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, ¿sí? No puede ser cualquier médico que no tenga este registro. Es requisito indispensable que este plan lo firme y lo elabore un médico. Lo podría elaborar cualquier otra persona que tenga el conocimiento, pero al final de todas lo va a tener que firmar de todas maneras el médico. Y lo mismo, le vamos a agregar también el plan COVID o estrategia COVID como un anexo, ¿sí? Este libro de actas que menciono en los dos casos, pues es como la bitácora donde se van a llevar todos los registros de actividades en tema de salud y seguridad ocupacional, tanto por el monitor que conocimos anteriormente en los lugares de menos trabajo, como el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Como bien les mencioné, hay una normativa que es el Acuerdo Ministerial 23-2017, que es el manual de conformación y funcionamiento de los comités de salud y seguridad ocupacional. Hay diferentes tipos de comités y esos también los pueden conocer ustedes cuando vayan a sus centros de trabajo a hacer su investigación. Y está el comité bipartito ese normal que yo le puse de esta manera. ¿Por qué? Por llamarle de alguna manera, porque es donde físicamente solamente funciona una empresa. Les pongo el ejemplo, vamos a ver si solo existiera la facultad de económicas en el campus universitario, ustedes tendrían que formar un comité individual, nada más ahí funcionaría el comité bipartito de salud y seguridad ocupacional de la facultad de económicas, ¿sí? Realmente estaríamos nada más con ese comité normal, si lo podemos llamar de esta manera. Está el otro tipo de comité bipartito empresarial corporativo e instituciones estatales. Aquí hace referencia que en el mismo lugar físico pueden estar funcionando otras empresas o otras instituciones. Entonces, allá podríamos llamar a la universidad, que hasta la facultad de ingeniería, está la Escuela de Ciencias de la Comunicación y las diferentes unidades académicas. Entonces, en el mismo lugar físico ya están funcionando otras totalmente diferentes a la que vimos anteriormente. Entonces, aquí se puede formar un comité bipartito y lo podemos ver en los centros comerciales. Hay diferentes comercios de toda índole. Hay de comercio, hay de comida, hay de servicios, hay bancarios. Entonces, aquí sí podríamos formar un comité corporativo, ¿sí? En las zonas francas o donde hay complejos de bodegas, entonces se pueden poner de acuerdo todos y formar un comité corporativo o empresarial. Eso no tampoco le quita el impulso al empresario. Si él ya tiene un comité dentro de ese complejo industrial, pues solamente se puede adherir al empresarial, pero él puede seguir funcionando con su comité normal, así como el anterior. Por ejemplo, en un centro comercial están los food court, McDonald's, por no hacerles propaganda, ellos podrían tener su comité ya establecido. Pero si el administrador del centro comercial va a formar su comité corporativo, que así debe ser, pues podría convocar a un representante de este restaurante de comida rápida y decirle, mire, aquí está su convocatoria si usted quiere formar parte del comité corporativo y lo puede integrar. Entonces, eso no exonera de que puedan seguir teniendo sus comités individuales o los monitores. Y cuando se tienen intermediarios, contratistas o subcontratistas, estos pues se deben de adherir al comité existente dentro de ese lugar de trabajo, ¿no? Eso sucede mucho con las construcciones, donde realmente hay un desarrollador del proyecto y tiene muchas empresas subcontratadas. Entonces ahí podrían formar un corporativo, pero también integrar a los intermediarios, contratistas y subcontratistas para gestionar el tema de salud y seguridad ocupacional por medio del comité corporativo. En el reglamento está estipulada una tabla, ¿sí? Y donde está también indicado lo de la formación del Comité de Salud y Seguridad en el artículo 10, porque fue creado el 23-2017, porque en el reglamento general solamente indica que se debe formar un Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, pero no nos dice cómo hacerlo, quiénes lo deben integrar, cada cuánto se reúnen, cómo se forman. Entonces, por eso fue creado el Acuerdo Ministerial 23-2017 para tener esas directrices. Y aquí podemos ver una tabla donde nos da unos rangos de trabajadores que nos hace referencia de cómo formar este comité
de salud y seguridad ocupacional y nos da unos rangos de que de 10 a 25 se forman 2 representantes del patrono y 2 de los trabajadores. Este comité, quiero mencionar que es bipartito, significa que tiene mitad representantes del patrono y mitad representantes de los trabajadores, ¿sí? Entonces, aquí no estamos formando sindicatos, como a veces nos dicen, mire, usted vino a formar un sindicato. No, es un comité que tiene participación de los dos lados, tanto del patrono como de los trabajadores. Y se va a formar con una junta directiva donde van a tener un coordinador o coordinadora, un secretario o secretaria y vocales, el resto. Pero sí deben de ser números pares, como indica esta tabla, de 10 a 25, 2 y 2, de 26 a 50, 3 y 3, de 51 a 100, 4 y 4, de 101 a 500, 5 y 5, y más de 500, 6 y 6. Y nos hace referencia a un inicio que donde tengan menos de 10 trabajadores no se forma comité de salud y seguridad ocupacional. En cambio, nombramos al monitor que ya mencionamos anteriormente, que sería el que va a hacer las funciones como que fuera un comité de salud y seguridad ocupacional. Y a eso pasamos para ver los diferentes tipos de monitores. Tienen un perfil, ¿sí? Hay 4 tipos de monitores. Ya mencionamos al primero, que es el trabajador donde hay menos de 10 trabajadores. ¿Sí? Este tiene un requisito indispensable que debes tener conocimiento en primeros auxilios y uso de botiquín. Y la normativa actualmente pues nos indica de que la única institución que puede capacitar a este tipo de monitor en primeros auxilios y uso de botiquín es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el ICS, ¿sí? Nadie más, no bomberos, no Cruz Roja, no otra institución, nada más el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud, pero actualmente solo el ICS es el único que está tomando la batuta en este tipo de capacitaciones para este tipo de monitor, ¿sí? Y existen otros 3 más, un enfermero auxiliar, un enfermero profesional y un médico ocupacional, ¿sí? Y el requisito para estos, el perfil aparte de su profesión médica que deben de tener conocimientos en riesgos laborales. Sí, ese es si el otro tiene como requisito tener primeros auxilios y uso de botiquín, los otros 3 tienen como requisito tener conocimiento en riesgos laborales. ¿Y cómo vamos a saber qué tipo de monitor es el que debo tener a partir de 10 trabajadores? ¿Cuál me corresponde? Menos de 10 trabajadores, ya indicamos que es el trabajador designado. Más de 10 trabajadores, el enfermero auxiliar, cuando tengamos un rango entre 10 y 100 trabajadores en ese lugar de trabajo. Se recuerdan que es lugar de trabajo, no es por empresa, no es porque tengo una empresa y tengo 100 sucursales y solo un monitor me corresponde porque tengo 100 trabajadores. No, si estos 100 trabajadores los tengo repartidos en todas mis sucursales, voy a contar en cada una de ellas cuántos hay y qué tipo de monitor me corresponde en ese lugar de trabajo. El enfermero profesional va a estar oscilando entre los 101 y 500 trabajadores y el médico ocupacional más de 500 trabajadores, de 500 en adelante, ¿sí? Entonces, estos son los 4 tipos de monitores que ya estaban estipulados en la salud y seguridad ocupacional fuera de COVID y ya en el 79-20 ya hace referencia nuevamente a los monitores, pero ya les da algunas funciones extra a las que ya tienen. Y se recuerdan que aquí nos indica la normativa que es 1 por jornada laboral. Vamos a poner un ejemplo, ¿por qué por jornada laboral? Si en un día yo en este lugar de trabajo tengo 50 trabajadores, ¿sí? Cualquiera podría decir, me toca el enfermero auxiliar, porque está oscilando entre 10 y 100. Pero si tengo 2 jornadas laborales y en la primera jornada solo tengo 5 trabajadores, entonces me correspondería en la primera el primer tipo de monitor de menos de 10 trabajadores y en los otros 45 que tengo en la segunda, pues entra todavía el enfermero auxiliar. Entonces ahí ya podría tener 2 tipos de monitores yo en mi lugar de trabajo con 2 jornadas diferentes de trabajo. Y mucha controversia ha causado el tema de los monitores. Si ustedes van a un lugar de trabajo, no sé si en sus empresas se han topado con esto, que sus jefes le van a decir, ¿y para qué voy a contratar a estas personas? Para que no hagan nada, para que se estén rascando la panza, como dicen por ahí. No, le da funciones el reglamento a estos monitores y nos da niveles de atención. En el artículo 303 del reglamento nos da funciones. Si se dan cuenta, aquí pudimos dividir que el monitor de menos de 10 trabajadores, el enfermero auxiliar y el enfermero profesional tienen estos niveles de atención. La promoción de la salud, la divulgación preventiva, la vigilancia epidemiológica, investigación de accidentes y de trabajo y enfermedades, las capacitaciones, la protección específica, las inmunizaciones,
y tienen un segundo nivel de atención, que son los primeros auxilios, que estos 3 ya los deberían de conocer, y al médico le da todas las funciones de los 3 niveles de atención. Entonces, sí tienen funciones, y a esto le vamos a agregar todavía las que le competen con el tema COVID. O sea que es una persona muy esencial dentro de la empresa o el lugar de trabajo, si le queremos llamar así, porque nos va a ver toda la parte preventiva. No solamente es se me enfermó Pedrito o se me accidentó y llévenselo al ICSI y que lo curen cuando regrese otra vez a seguirse exponiendo. No, esta persona es muy esencial conjuntamente con el comité para poder tomar medidas preventivas en el tema de salud y seguridad ocupacional. Ahora pasamos al tema de los planes de salud y seguridad ocupacional para que entremos en contexto, ¿qué es este documento? Pues hay 3 tipos de planes. El plan de prevención de riesgos laborales, que ya indicamos que lo deben tener los lugares de trabajo con menos de 10 trabajadores. El reglamento no da una directriz específicamente cómo elaborar este documento, entonces ahí ya queda a criterio del profesional que lo va a dar, cómo lo va a elaborar adaptado a ese lugar de trabajo. Y para el plan de salud y seguridad ocupacional sí existe una directriz dentro del artículo 302 que nos da 5 puntos esenciales que debe estar desarrollado dentro de ese plan. Más adelante vamos a conocer esos 5 puntos. Está el plan de salud y seguridad ocupacional de la construcción, que eso es para proyectos de construcción realmente. Está en el artículo 371 del mismo reglamento. Y a esto se agrega un 4º plan, que es el plan COVID o estrategia COVID, según el acuerdo 79-2020. Aquí es donde indica qué debe contener un plan de salud y seguridad ocupacional, que son 5 puntos esenciales. ¿Sí? Hay muchas personas que todavía no han tenido este concepto que debe tener un plan de salud y seguridad ocupacional y hacen un documento como de 500 hojas que no tiene sentido nada, es puro relleno. Entonces, es importante que desarrollen estos 5 puntos en un plan de salud y seguridad ocupacional, que es un perfil de riesgo por los puestos de trabajo. Voy a identificar a qué están expuestos mis trabajadores, qué nivel de riesgo tienen ellos dentro del mismo lugar de trabajo, cómo los voy a controlar, cómo voy a combatir estos riesgos, las medidas de control. Posteriormente pasamos a un sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores, tomando como referencia ese perfil ya identificado, ¿sí? Aquí va a venir el médico, por eso es importante un médico que elabore este documento y lo firme. ¿Por qué? Él va a indicar que si tengo un trabajador en un área de mucho ruido, es por ende que esta persona está expuesta a que pueda tener una sordera posteriormente, o tal vez ya viene enfermo de otro lado. Entonces, este sistema de vigilancia de la salud nos va a servir como referencia para poder tener qué exámenes puedo hacerle a esta persona preempleo durante la relación laboral y cuando él se retire, para poder garantizarme que mi trabajador pues entró sano, se desarrolló sano dentro de la relación y se fue sano, ¿sí? Con esto vamos a garantizarnos ese control de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y en el inciso C viene el sistema de vigilancia epidemiológica de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en las empresas. Esto es nada más que hacer un estudio, ¿sí?, estadístico de ver cuántos accidentes, cuántas enfermedades se pudieron haber desarrollado y que el profesional que esté elaborando este documento pues pueda hacer una propuesta para poder controlar y prevenirlos, ¿verdad? Si no se tiene pues antecedentes de esto, pues él tendrá que hacer una propuesta de un plan estratégico para poder prevenir los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y el inciso E nada más que es una programación y metodología, que es un cronograma general de temas o capacitaciones y actividades que pueda sugerirle a la empresa a la cual está elaborando el documento para que puedan pues tener en contexto a todos sus trabajadores en capacitaciones de diversos temas de salud y seguridad ocupacional. Y por último, la disposición de un botiquín portátil y accesible de conformidad con la normativa de primeros auxilios, ¿sí? Entonces, estos 5 elementos deben de estar desarrollados dentro de un plan de salud y seguridad ocupacional. Nada más, ya si le quieren agregar cositas de la visión, la misión, que cuando fue creada la empresa, pues eso ya es la introducción que puedan hacerle como cualquier documento, pero realmente el espíritu del plan es este. Y el plan de la construcción, que se le van a agregar otras cuestiones, como un programa general de salud y seguridad ocupacional a ponerse en práctica durante la construcción de la obra, ¿sí? Básicamente ahí va a tener la persona que elaborarlo por fases, que la primera tengo de excavación, la segunda de la obra gris, la tercera de acabados, y ahí va dependiendo, y cada una va a tener sus riesgos y él los va a poder determinar, al igual que con el plan de salud y seguridad ocupacional. El equipo de protección personal que se le entrega a cada trabajador al inicio y durante la construcción de la obra. En el caso de utilización
certificación de andamios, ¿sí? Se especificará la clase de andamios que se van a estar utilizando y la certificación que debe hacer el responsable de la misma, ¿no? Y al final, un estudio geológico, geotécnico que nosotros le llamamos del terreno, así como el estudio de impacto ambiental. Sí, es muy esencial. A veces este estudio geológico es algo caro porque es a través de satélite, pero es muy importante para saber dónde están construyendo. Ya saben que aquí en Guatemala construimos donde nos plazca y ahí donde vienen las calamidades, en los cerros, donde realmente se va a hundir la tierra. Entonces ahí no tenemos un estudio previo para poder prevenir esta clase de desastres. Entonces, es muy importante también tener un plan de salud y seguridad ocupacional en las construcciones y este está a cargo de el desarrollador de la obra, ¿sí? Y también nos indica el artículo 371 que no se puede iniciar ninguna obra si no se tiene este plan previo. Aunque esto es muy difícil que lo cumplan las empresas porque cuando vamos nosotros a una obra ya llevan a la mitad el edificio y ni siquiera tienen el documento. Entonces ahí es donde les digo que tenemos que ir trabajando mucho con la cultura de la prevención de riesgos. El plan COVID, que no es nada más que estos 7 puntos, ¿sí? No nos hagamos bolas componiéndole fotos donde que el ave se ve en las manos, que no sé qué, que 8 cuartos y cositas así. Hay unas guías que salieron publicadas en la página web del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Donde hay 3 guías para diferentes actividades económicas, una para industria, una para construcción y una para agricultura, ¿sí? Básicamente las 3 guías llevan lo mismo, el mismo contenido. ¿Por qué está en rojo el punto 2 y 3? Porque estas son las únicas variaciones que tiene entre guía y guía, ¿sí? Porque ahí va a ser énfasis en el análisis de riesgo por área de trabajo, por condición física y por exposición, dependiendo la actividad económica de esa guía, las medidas sanitarias específicas para la prevención y control de brotes de SARS-CoV-2 por el sector tal y tal, ¿verdad? Que sería servicio, agricultura, comercio. Ahí va a depender mucho de la actividad económica de que esté elaborando este plan. El procedimiento al momento de detectar un caso sospechoso confirmado de COVID, los monitores, aquí ya menciono otra vez nuevamente a los monitores, la normativa legal y las sanciones. Esos 7 puntos desarrollados con esos títulos en mi guía, sí, realmente, y eso va a ser mi plan COVID o mi anexo COVID. Entonces no nos vamos a hacer tantas bolas con esto. Y aquí nos da lo que es la portada de la página web del Ministerio de Trabajo, donde podemos, pues, subir nuestro plan COVID, que ahora, pues, hay una nueva modalidad para poderlo hacer. ¿Sí? El envío de los planes por plataforma, ¿sí? Anteriormente se recibían en físico los documentos, pero ahora se creó una plataforma para poder subir los documentos, no solo el plan COVID, sino lo que ya hemos visto anteriormente con lo que son los planes de salud y seguridad ocupacional o el monitor. Y la nueva modalidad es esta. Se deben de subir 4 documentos importantes a la plataforma para poder cumplir con las medidas generales de salud y seguridad ocupacional y va a ser una declaración jurada, ¿sí? Firmada por el representante legal donde contenga lo que están agregando a la plataforma, que es el plan general de salud y seguridad ocupacional, el plan COVID y los datos de su monitor. En esta declaración jurada la debe refrendar un notario. A esto le vamos a agregar en el otro apartado el plan de prevención de riesgos laborales en caso que fuera un lugar de trabajo de menos de 10 trabajadores, como ya lo pudimos ver, o un plan de salud y seguridad ocupacional, si fuera para lugares de trabajo mayores a 10 trabajadores, el plan COVID o la estrategia COVID, con base a las guías que ya vimos anteriormente, y los datos generales del monitor, y va a depender el tipo de monitor que tengan en ese lugar de trabajo. Ya pudimos observar cuáles fueron los 4 tipos de monitores y así va a ser. Vamos a tener que subir la información general del monitor, así como la documentación que respalde que tiene las competencias la persona. Ahora pasamos a las visitas del Ministerio de Trabajo. Cómo es el proceso que nosotros realizamos y eso les va a servir de mucho a ustedes cuando vayan a hacer sus visitas de investigación. ¿En qué casos podemos actuar nosotros como Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional para hacer esta evaluación? Podemos utilizar 6 tipos de casos, ¿sí? La primero es de oficio, que nos basamos en el artículo 61, inciso F del Código de Trabajo y el inciso 5, inciso F del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Quiere decir que si yo veo
una empresa donde se están cometiendo cuestiones que no son correctas en el tema de salud y seguridad ocupacional, yo tendría la facultad de poder entrar a esa empresa o a ese lugar de trabajo sin necesidad de mostrar un documento, porque esa es referencia que todo patrono tiene la obligatoriedad de permitir las inspecciones en el lugar de trabajo, porque aquí se antepone la seguridad y la integridad del trabajador, ¿sí? En el segundo caso es un nombramiento. Aquí sí me pueden generar un nombramiento mi jefe superior o mi autoridad superior para que yo pueda dirigirme a tal lugar de trabajo. En el primero, me podría decir cualquiera, tráigame un nombramiento. Por eso le decía a un inicio, ¿no trae un nombramiento usted? No, porque vengo a hacer una cuestión que va a servir para poder prevenir un accidente o una enfermedad profesional, ¿sí? Yo veo a alguien colgado por ahí sin andamio y quiero hacer la inspección porque quiero evitar que esta persona se caiga. Y el patrón no me puede decir, no, no lo dejo entrar porque vaya a traer un nombramiento. De lo que voy a traer el nombramiento, el señor ya se cayó y se mató, ¿sí? Entonces, sí lo puedo hacer sin nombramiento y con nombramiento. El tercer punto es un requerimiento de la empresa o institución, que eso rara vez se puede dar, de que una empresa le diga a uno, mire, yo quiero que vaya a hacer una inspección, y sí se da en los casos cuando el MAGA, por eso le digo que ahí entra una de las instituciones vinculantes, el MAGA, algunas empresas que se dedican a la formulación de agroquímicos, abonos orgánicos, etcétera, de ese tipo de actividades, pues le requiere que estén cumpliendo con el tema de salud y seguridad ocupacional, entonces le pide que lleve un dictamen tanto del ICS como del Ministerio de Trabajo, entonces llegan a solicitar las inspecciones por parte de nosotros. Entonces, ahí sí puede darse a requerimiento de la empresa. La otra sería la cuarta, por denuncia. Realmente podría ser un trabajador que esté denunciando, un tercero que ponga una denuncia de que en tal lugar se están violentando los derechos laborales del trabajador en materia de salud y seguridad ocupacional, entonces acudimos nosotros a estos centros de trabajo. Por accidente, que aquí es donde viene la otra parte, ningún patrono va a notificar y va a decir, miren, en mi lugar de trabajo se mató fulanito, se accidentó fulanito, venga a hacer la inspección. No, nosotros nos enteramos en la mayor parte de casos anónimamente, miren, en tal lugar se mató un trabajador o por las noticias. Entonces ahí es donde acudimos nosotros a verificar qué sucedió. Y la última es a petición de la Inspección General de Trabajo, ¿sí? Los inspectores también necesitan ser reforzados mucho con el tema de salud y seguridad ocupacional por parte de nosotros, los especialistas, y nos requieren a nosotros el acompañamiento para poder ir a hacer sus visitas también, tanto obrero patronales, y reforzar con el conocimiento técnico que tenemos nosotros las visitas que ellos realizan. El protocolo de visitas de nosotros es el siguiente. ¿Qué hace un técnico cuando visita un centro de trabajo? Lo primero es identificarnos, ¿sí? Tenemos el gafete de identificación, le decimos, mire, soy Víctor Figueroa, le visito el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y vengo a realizar una evaluación. Por cualquiera de los 6 anteriores motivos, ¿sí? Indico el motivo de la visita, que puede ser por denuncia, por nombramiento, por el acompañamiento a la IGT, etcétera. Puedo al inicio o al final del recorrido solicitarle una serie de documentos. Entre todos los documentos que se le solicitan al lugar de trabajo está la patente de comercio, la afiliación de sus trabajadores al ICS, la cantidad de los mismos, el nombre del representante legal, su libro de actas, los planes, quién es el monitor, etcétera, etcétera. O sea, así le podemos pedir todo lo que tenga que ver con documentos a la empresa para que nos la ponga a disposición y poder verificar que estén cumpliendo con lo que ya hemos venido observando durante la presentación. A esto se suma ya la evaluación. Le pedimos a la persona que nos atendió si él nos va a hacer el recorrido, que nos acompañe, o él va a designar a alguna persona para hacer el recorrido dentro del lugar de trabajo, porque no podemos entrar arbitrariamente nosotros porque no conocemos realmente las instalaciones de la empresa, entonces alguien nos tiene que dirigir y por ir contrastando lo que nosotros vamos observando. Y al final de ese recorrido vamos a dejar una hoja de requerimientos, ¿sí? En el protocolo nosotros vamos a realizar 3 visitas, como ya les había indicado. La primera es la evaluación y podemos hacer 3 visitas de seguimiento y al finalizar el proceso, si no cumplen con lo que nosotros les indicamos, pues ya se traslada a la Inspección General de Trabajo para iniciar el proceso de sanción. Este es el checklist y hoja de requerimientos que nosotros utilizamos como herramienta para poder verificar las condiciones en los lugares de trabajo, que consta de 8 páginas, tiene 72 numerales
y ahí están contenidos en esos 72 numerales los 559 artículos, ya sean artículos individuales, puede estar en un rango de artículos que conllevan al mismo tema. Entonces ya sería cuestión del criterio del técnico para si quiere especificar el artículo o lo quiere hacer en un todo realmente de ese numeral. También tiene una base legal por si el empresario tiene dudas si es cierto que nosotros le estamos diciendo algo con respaldo. Mire, usted tiene que hacer el comité. ¿Y dónde está? ¿En qué ley? Pues ahí está la base legal, ¿sí? Está en el artículo 10 y le hace referencia a lo que ya hemos visto. También contamos con el checklist de COVID-19, ¿sí? Que actualmente pues lo elaboramos para poder constatar las medidas preventivas en el tema COVID, el cual también tiene datos generales, se le dejan los requerimientos, qué es lo que debe implementar, y este está homologado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quiere decir que lo mismo que ellos van a pedir, vamos a pedir nosotros. Aquí es muy importante hacer recalcar que el tiempo de cumplimiento con este es menor a las otras medidas que nosotros dejamos generales, porque el tema COVID por la pandemia tienen que ser inmediatas, ya se deben de estar cumpliendo, no se le puede dejar tiempo largo para que la persona diga, mire, sí lo voy a hacer. No, los tiempos se acortan en el tema de COVID-19. Y creo que aquí vamos a dejar la primera parte para entrar al tema de COVID-19. Entonces, vamos a hacer un receso para las preguntas. No sé si tendrán hasta el momento alguna pregunta con el tema de la gestión general en medidas de salud y seguridad ocupacional. Y después entramos de lleno a lo que son las medidas preventivas de COVID. Muchas gracias, licenciado Víctor Figueroa. Solo con una consulta. En el caso de los empleados municipales, ¿habrá alguna reforma hoy en día del Código Municipal donde se aplique la inducción CISO dentro de las 340 municipalidades? ¿Y realmente cuál es el rol que debería cumplir la ANAM para poder hacer cumplir esta normativa dentro de las 340 municipalidades? Muchísimas gracias. Si tuvieran algún fundamento legal adicional, se los voy a agradecer. No, muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Pues sí, muy importante la pregunta. Realmente, si ustedes pueden leer en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, al inicio dice que es de observancia general, aplicable a todos, ¿sí? Aquí nadie está exonerado de cumplimiento de salud y seguridad ocupacional, tanto el sector privado como público, municipalidades, universidades. El problema que vemos con esto es, pues realmente, ahorita es tan importante este webinar que estamos teniendo porque ustedes están llevando este conocimiento para sus lugares de trabajo. Hay mucha gente que desconoce este tema, realmente lo desconoce y caemos en el tema de las municipalidades realmente. Vemos el tema de COVID, lo vamos a hablar más adelante realmente, que las municipalidades son las encargadas de poder coordinar en los mercados, en lugares que les competen en las auxiliaturas municipales para poder implementar medidas preventivas, pero es realmente la falta de voluntad. Pero como les indico, nosotros no nos damos abasto de poder ir a inspeccionar todos los lugares de trabajo de Guatemala, entonces sí se debe aplicar realmente, ya está estipulado en la normativa de que todos deben de cumplir, tanto municipalidades, autoridades municipales deben de hacerlo. Entonces, realmente no hay una norma extra que diga de que lo debe hacer o no lo debe hacer. Ya está el reglamento y con eso creo que es suficiente como para que sepa la autoridad municipal que debe estar cumpliendo con las medidas preventivas de salud y seguridad ocupacional. Cada uno lo está enfrentando a la mejor manera y le pide mucho a Dios. Licenciado, aquí tengo una pregunta. Sí, sí. Luis Viruela dice, buenas noches, con una consulta, si la empresa donde laboro tiene 2 jornadas de 150 colaboradores por jornada, ¿tiene que haber 2 médicos ocupacionales o puede ser el mismo para ambas? Si tiene 2 jornadas, es importante de que tenga 2 monitores y va a depender de la tablita que pudimos observar ahí, ¿sí? Ahí serían 2 enfermeros. La verdad que entonces, porque tiene 2 jornadas laborales, el médico no podría estar las 2 jornadas, salvo que sería robot el señor y poder aguantar esa presión de estar una jornada completa. Entonces, va a depender mucho también de la cantidad de trabajadores y si el médico está en la disposición de poder pasar las 2 jornadas, pero lo recomendable es que sea por jornada de trabajo cada tipo de monitor. Si son 150 en la mañana y 150 en la tarde, le compete un enfermero auxiliar en cada una de ellas.
Tengo otra pregunta de Alejandra Villatoro, licenciado. Dice, ¿qué exactamente se plasma en el libro de actas en las empresas menores de 10 trabajadores? Al igual que en los lugares de menos de 10 trabajadores, como los demás, realmente, como les indicaba, es una bitácora, ¿sí? Ahí ustedes, la norma dice que mínimo tienen que hacer un acta mensualmente. Tanto el comité, si es en el caso de comité, o el monitor de menos de 10 trabajadores, él va a tener que tener todos sus registros en ese libro de actas. Actividades que realice, cambios, capacitaciones, entregas de equipo de protección personal. Si no les da chance, porque tampoco es recomendable pegar fotografías o documentos, porque todas las actas tienen que ser a mano, pueden utilizar un LATES aparte como anexo, donde ustedes puedan indicar el día de hoy se capacitó al personal de la empresa fulanita de tal en el tema de extintores o equipo de protección personal, según consta en pruebas documentales en el LATES número tal. Entonces, cuando les llegue una auditoría, pues se va a verificar esa situación. Por eso les digo que es importante documentar todo en ese libro de actas, porque yo no puedo decir, mire, sí le entregué equipo de protección personal a mi trabajo. ¿Y dónde está? Es que ver que eso se lo entregué así, pero no lo dejé por escrito, no tomé fotos, no me firmaron nada. Entonces, ahí estoy comprobando que no llevo el tema como es, a cabalidad. Entonces, debo de registrar todo. Tengo otra Licenciado pregunta muy Aceituno. interesante del licenciado. ¿Qué pasaría con las empresas de outsourcing? Por ejemplo, las empresas de seguridad privada que envían a sus trabajadores a diferentes lugares. Ajá, sí, muy buena pregunta. Realmente ahí es responsabilidad del patrono directo, que sería quien lo contrató. Y como está prestando servicios en otros lugares, pues las empresas de estos lugares lo deben de, pues como dicen, adoptarlo en sus medidas preventivas realmente durante él esté prestando sus servicios en ese lugar. Pero el patrono directo, que es el que lo contrató, él es el encargado de velar por su salud general, por todas las medidas preventivas, darle su equipo de protección, y donde él va a prestar sus servicios, pues acogerse a la reglamentación de salud y seguridad de ese lugar de trabajo y hacerlo parte a él. Por eso ahí es donde entra lo de los contratados o subcontratados. Licenciado Aceituno. Dígame, licenciado. Tenemos una pregunta que nos hace Hugo y también por el Facebook la están preguntando. ¿En dónde se pueden obtener esa lista de verificación que hizo referencia el licenciado Figueroa? Si es información pública o solo es para los inspectores de trabajo. Sí, muchas gracias. Sí, ese checklist es solamente para uso de nosotros los delegados de la institución. Sí, no está para uso público, pero de nada le serviría tenerle a la persona el machote porque, como le digo, es muy general. Entonces nosotros sabemos realmente qué es lo que aplica en tal lugar y qué es lo que no aplica. Por eso los 559 artículos no todos aplican a cada lugar de trabajo. Entonces nosotros sabemos, no creo que le sería de mucha utilidad tener. Entonces, sí, no tienen acceso para poderlo tener usuarios. Vamos a dar el espacio. Giovanni Aldana ha solicitado la palabra y puede activar su audio. Gracias. Lo que sea, dudas, Gracias, lo que licenciado. por ahí darle. Yo tengo una Esté en mis duda. manos, pues, ¿Qué con pasa si mucho uno gusto yo lo haré. entra a una empresa a laborar y pues sí es de riesgo, pero no le quieren Ya no dar hay la más, CPP? no hay nadie más que hablar. Yo miraba que ¿Cómo proceder? días el Esa es mi micrófono lo pregunta. apagaba. Sí, así es sencillo, pues ahí es donde entra mucho la parte del trabajador. Le van a dar las condiciones a uno y es muy importante que si no me están dando las condiciones, denunciar, ¿verdad? Porque no puedo estarme exponiendo. A veces le dicen a uno los trabajadores, mire, yo estoy aquí por pura necesidad, y a mí me tocó un caso de un señor que estaba subido en una escalera, pues a más de 20 metros el señor, sin equipo de protección personal, y cuando leí la capacitación y bajó, le digo, mire, ¿por qué usted estaba subido ahí y no tenía aquí? Es que no me lo dan aquí. ¿Y por qué se subió? Es que lo tengo que hacer porque si no me despiden. Entonces, a título muy personal, le digo, discúlpeme, pero yo prefiero quedarme sin trabajo. Yo sé que tal vez suene feo decir esto, le digo, pero mi vida vale. Entonces, si me caigo y me mato, se queda mi familia sin comer, ya no está el sustento que yo le llevo. Entonces, sí es importante
solicitar que se le den las condiciones adecuadas y si no, no, pues denunciarlo anónimamente, no se preocupen porque no va a salir su nombre en la denuncia si lo hacen y con mucho gusto nosotros vamos a verificar ese centro de trabajo. Gracias, licenciado. Alex González, ¿puede activar su micrófono y hacer su pregunta? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi pregunta, más que todo, también es como una especie de comentario. Y lo que decía el licenciado, pues también es muy atinado en la forma en la que los comités deberían de organizarse. Yo particularmente laboro en un centro comercial, pero es el centro comercial como tal el que tiene el control de toda la seguridad ocupacional. No involucra a todos sus comerciantes para tomar decisiones. Esa sería una parte. La segunda es de que a la luz del público, digamos, se toman las medidas de higiene con el distanciamiento entre vehículos, pero a todos los trabajadores los tienen en un área, todos juntos. O sea, ahí no hay un distanciamiento. ¿Cómo el Ministerio de Trabajo podría también como que coordinar o verificar ese tipo de situaciones? Sí, muchas gracias. Sí, realmente tiene mucha razón. Nosotros a veces decimos que no podemos ser omnipresentes en todo lugar, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, es que no está haciendo nada el Ministerio de Trabajo y en tal lugar están cometiendo faltas en salud, pero a veces no podemos estar en todos lugares, pero sí, como les indicaba, cada lugar de trabajo dentro de ese centro comercial debería estar acatando estas normas de salud y seguridad que ya les indiqué, ya sea que tengan su comité individual, que tengan su monitor individual, pero a lo individual, el centro comercial, o sea, la administración en tal, tiene la obligatoriedad de hacer un corporativo. Y eso va a ser con el fin de poder tratar temas preventivos que pueden involucrar a todo el centro comercial. Hace un par de años, si no estoy mal, o 3 años, que ustedes se dieron cuenta en un centro comercial que un local fue el que agarró fuego y salieron perjudicados más de 7 locales comerciales. Entonces, ahí tendría que haber sido la administración la que coordinara las medidas preventivas para socializar entre todos los arrendatarios las medidas preventivas, porque posiblemente en un local estén formulando cosas inflamables y en el otro no, y por salen perjudicados todos. Pero ahí es una responsabilidad individual de cada uno de los arrendatarios y pues el administrador involucrarlos a todos por las medidas colectivas de seguridad. Entonces, sí, realmente es importante, denuncien, por eso le digo, es muy importante tener esa cultura de la denuncia. Tal vez a veces nos tardamos un poquito en llegar, pero es por la misma razón que les indicaba que no tenemos tanto personal para poder cubrir todo un país. A nivel de salud y seguridad ocupacional, nosotros como dependencia no estamos descentralizados, solamente estamos en la ciudad capital, pero dentro de nuestras limitantes hacemos todo lo posible por llegar a los departamentos también. Pero sí nos cuesta un poquito. Tardamos un poquito, pero llegamos. Por eso no se preocupen, no crean de que no es porque no queremos hacer el trabajo. Gracias, licenciado. Existen muchas preguntas por los asistentes, pero debemos de continuar con el siguiente tema, Lic, y al finalizar el siguiente tema vamos... El segundo tema, que son las medidas preventivas para la prevención de brotes de COVID a nivel laboral. Y esto es todo lo que nosotros vamos a verificar y cómo podemos controlar estos riesgos para poder pues, prevenir un contagio. Bueno, lo primero es el distanciamiento social, como bien indicaba el compañero que me hizo la pregunta anteriormente. Es muy importante el 1.5 metros en los puestos de trabajo. Este distanciamiento pues fue lo que realmente se estipuló. Si es más, pues excelente, ¿verdad? Como les decía, todo lo que supere la norma, pues va a ser bienvenido. Pero esto es lo que se tiene estipulado para poder, pues, disminuir el riesgo de poder contagiar a otra persona con el virus. Entonces, sí tenemos que verificar. En los centros comerciales, sí se ha visto que está señalizado, aunque no se está cumpliendo con el aforo, que eso es otra cuestión. Ese término aforo está mal empleado cuando nosotros lo manejamos. Acuérdense que nosotros lo que vamos a verificar es lo ocupacional, significa lo que está ocupando adentro los trabajadores. No está contemplado lo que son los usuarios, pero en el local a veces malinterpretan ese término porque ponen en un local 50 personas y cuando mira uno un almacencito pequeño, entonces uno dice 50 personas aquí. Lo que pasa es que ellos ya están involucrando a los trabajadores en ese número y no debe ser así.
porque los que están adentro ya están adentro. Entonces no tenemos que contar a los trabajadores, sino solamente a los usuarios, para que cuando vea una persona y quiera ingresar a ese local, pues va a ver de que no son 50 las que van a caber ahí adentro, sino si hay 20 trabajadores, van a ser 30 las personas que pueden entrar en el aforo. Por eso el aforo está enfocado para las personas externas y no se incluye a los trabajadores dentro del mismo. Vamos a tener que verificar también la limpieza y la desinfección de manos, ¿sí? Tenemos que disponer dentro de los lugares de trabajo estaciones apropiadas con manos con agua, jabón, el gel antibacterial, ¿verdad? Mayor al 60% en áreas de atención al público, baños y vestidores. O sea, eso es muy importante que nosotros verifiquemos en nuestros lugares de trabajo que se esté cumpliendo con estas estaciones de lavado de manos y de las estaciones de gel. También van a tener que verificar ustedes que en los puestos de trabajo estén clasificados por nivel de riesgo de exposición dentro del lugar de trabajo. Acuérdense que todos nosotros como trabajadores somos diversos. Algunos pues padecemos de algunas enfermedades, diabetes, hipertensión, o algunos son más vulnerables en otras situaciones de riesgo. Entonces los vamos a tener que tener clasificados a cada uno de ellos por el nivel de riesgo que tiene dentro de ese lugar de trabajo. No todos podemos estar expuestos a lo mismo. Las barreras protectoras son muy importantes también en los lugares de trabajo, que no se cumple el 1.5 de distanciamiento social, ¿sí? Y hay diversos lugares para esto, pero si realmente no se puede tener ese distanciamiento de 1.5, pues recurrimos a las barreras protectoras, ¿sí? Aquellas pantallas que ya sean de nylon, de vidrio, de plástico, como ustedes gusten, pero vamos a tener que recurrir a ellas si no se está cumpliendo el 1.5 de distanciamiento entre puesto y puesto de trabajo. También van a poder observar ustedes en la atención a usuarios o clientes. Esto ya va para lo externo. Ya vieron que lo anterior era para entre compañeros de trabajo y este va a ser para los clientes. Cuando estemos en atención al público, pues colocar la barrera protectora o los escudos faciales, que este sería en este caso, aparte de la mascarilla, el escudo facial. El sistema de tamizaje es tan importante dentro de cada empresa, ¿sí? Si ustedes pueden observar cuando van a un lugar de trabajo, no sé si en los lugares de trabajo de ustedes, pues solamente les toman la temperatura y ya, ¿cuánto tiene? Y se acabó el tamizaje. No es así. Si tienes una mini entrevista para poder llevar el sistema de tamizaje correcto, ¿sí? Ver síntomas probables para identificar que ustedes no sean un caso sospechoso de COVID. Entonces ahí, ¿cuánto de temperatura tiene? 37 y algo. Ah, bueno, ya hay un parámetro de que posiblemente esté 37.5 para arriba, que sí tiene fiebre. Ah, le duele la cabeza, sí. Tiene dolor de cuerpo, sí. Tiene diarrea, sí. Se le fue el sentido del gusto, sí. Entonces esta persona posible que tenga el virus, posiblemente. Entonces es muy importante tener ese parámetro del sistema de tamizaje, ¿sí? Y por eso ahí es muy importante llevar sus registros, y tanto en el libro de actas como en hojas aparte. Ahí tenemos que llevar todo ese registro del sistema de tamizaje. El reporte realmente es muy importante, y al igual que los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, no quedarnos con eso, sino realmente aquí la ley nos indica que tenemos que reportar al distrito de salud, en este caso al Ministerio de Salud o al centro de salud, algún caso sospechoso o confirmado de COVID, para que la persona pues o lo transporten o pues le den la atención necesaria, al igual que también notificarlo al Ministerio de Trabajo. Pero a diferencia del de Salud y al del Ministerio de Trabajo, con nosotros se reportan ya los confirmados, ¿sí? No sospechosos, confirmados nada más. Y para eso está la misma plataforma que vamos a utilizar para subir los planes de salud y seguridad ocupacional. Es la misma que se utiliza para poder notificar los casos positivos de COVID-19. La limpieza también y desinfección de las áreas de trabajo, las superficies, así como aquellas herramientas, insumos, materiales de uso o contacto frecuente, conforme a los procedimientos de desinfección establecidos por el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Entonces es muy importante también la limpieza de todo lo que estemos utilizando y las áreas de trabajo. Acuérdense que el virus subsiste en diferentes superficies en cierto tiempo determinado, entonces tenemos que realmente hacer la desinfección correcta de todos estos insumos que utilizamos.
La otra es la mascarilla de tela, que se debe proporcionar gratuitamente a todo trabajador, ¿sí? Sin excepción, aquí no se le debe obligar al trabajador a que él mismo compre sus mascarillas, sino el patrón no está en la obligación de proporcionarle la misma, ¿sí? Espero que me hagan varias preguntas respecto a la mascarilla, porque ahí hay una duda con eso del tema de la mascarilla de tela, entonces espero que me hagan esas preguntas. Con mucho gusto se las responderé. La prohibición del ingreso a los lugares de trabajo también, que esté esa señalización importante. Si no porta la mascarilla, no se deja ingresar a ninguna persona, porque realmente ustedes lo pueden ver actualmente en sus barrios, en las colonias, en la zona 1, en la Sexta Avenida. Creo que todo el mundo se le olvidó que existe la pandemia. Anda todo el mundo sin mascarilla, la cargan aquí de solo la boca, la nariz descubierta, la cargan de babero, la cargan de sombrero, la cargan colgando de una oreja, la cargan en la mano y no pasa nada aquí en Guatemala. La pandemia se fue, el virus no existe y ahí están los resultados. Entonces, sí es importante la cultura del uso del equipo de protección respiratoria, que en este caso es la mascarilla. A esto le agregamos el equipo de protección personal, ¿sí? Adecuado al nivel de riesgo de exposición del virus, ¿sí? Y aquí nos hace una salvedad donde dice que dicho equipo de protección personal no va a sustituir al que por la naturaleza del trabajo sea necesario utilizar. ¿Qué significa esto? Que ya antes de que existiera el COVID-19, nosotros ya teníamos que usar equipos de protección en ciertas labores que hacemos, ya sean guantes, gafas, cascos, arnés, zapato industrial, etcétera, 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 y más. Entonces quiere decir que ahora con esto de COVID, no quiere decir que el otro equipo de protección ya no se lo doy, sino solamente la mascarilla, no. Tenemos que seguir proporcionando el equipo normal de prevención de los otros riesgos y además a esto le sumamos el equipo de protección para COVID-19. También vamos a verificar la limpieza y la desinfección, ¿sí? Diariamente el edificio local, las estaciones de trabajo, las herramientas, insumos, materiales y superficies, al igual que lo otro que pudimos ver, ¿sí? De las instalaciones generales, aquí también son un poco más específicas. También ver si están con la disposición del dispensador de gel, ¿sí? En los lugares de trabajo, realmente donde está el marcaje. Algunos pues tienen marcaje electrónico, otros firman, otros ponen tarjeta. Entonces en esos lugares cercanos se debe tener un dispensador de gel para que pues prevenir que las demás personas que vayan poniendo el dedo o estén poniendo las manos en esa área de marcaje cuando acuden a sus labores pues estén en riesgo de contraer el virus. El transporte, este es un tema que ya vamos a ir dejando un poquito de lado porque al inicio de la pandemia, pues la normativa nos indicaba que el patrón lo tenía que dar gratuito. Entonces, mientras que se restablece el transporte público, creo que de a poco ya el transporte público se ha ido restableciendo. Creo que ya está funcionando lo que es Transmetro, Transurbano, los taxis, los colectivos, pero creo que ya el transporte de a poco se ha ido restableciendo. Entonces, ya son pocos los lugares de trabajo que le están proporcionando el transporte gratuito a los trabajadores. Ya creo que el resto está viendo por sus medios cómo se traslada. También a esto tenemos que verificar que se estén teniendo campañas de información y capacitación para motivar esa participación en los trabajadores. ¿Vea? Ser realmente agentes multiplicadores del tema de la prevención, con afiches, con spot televisivos, radiales, no sé, internos dentro de las empresas, en los lugares de trabajo, para que pues, la gente agarre rollo de que debe cuidarse, ¿verdad? Como que ya indicamos de la mascarilla que la gente no lo está utilizando. También aquí nos hace referencia de que todo lugar de trabajo debe estar señalizado, no solo con las señalizaciones normales que se tienen de evacuación, del uso de extintores, donde están ubicados, los mapas de riesgo, sino a esto se le suma también todas las señalizaciones vinculantes a la prevención de riesgos por COVID. Y a esto también sumamos una área de aislamiento. Es muy importante contar con una área de aislamiento en los lugares de trabajo. Aquí también la gente nos pone el grito en el cielo donde dice, mire, mi lugar de trabajo no tiene, ¿cómo voy a construir un lugar ahí con paredes y todo? No, tienen que usar su imaginación, su creatividad de destinar un área alejada, ¿sí? De donde esté el resto de personas para un área de aislamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Por eso dice que un área de aislamiento físico con el objeto de ejecutar los procedimientos sanitarios que corresponden en los casos sospechosos de COVID.
Algunas empresas que nosotros visitamos a veces le decimos, mire, ¿qué hace si alguna persona tiene síntomas de COVID? La mandamos a su casa, o la mandamos al ICSO, o la mandamos a un centro de salud para que vean y se hagan la prueba. No es tanto así, porque no todos los casos van a ser en la puerta que lo van a identificar. Ya adentro pueden empezar a desarrollar síntomas, y entonces ahí vamos a tener que tener esta área de aislamiento. Entonces, en lo que vemos cómo vamos a trasladar a esta persona, qué vamos a hacer, el protocolo para poder trasladar a la persona al lugar indicado, la tenemos en esa área de aislamiento para que no esté por toda la empresa ahí contagiando a todo mundo. Entonces, sí es importante y es necesario que tenga el área de aislamiento y tiene que tener, ¿sí?, que esté ubicada en un lugar de poco tránsito de las personas y que cuente con equipo de material lavable o fácil desinfección, ¿no? Entonces, aquí no se exonera de que tengan el área de aislamiento. En los centros comerciales objetamos porque se tuviera un área de aislamiento general de todo el centro comercial, porque no podían tener una en cada local. Entonces, si alguno de los arrendatarios, uno de sus trabajadores podía ser sospechoso, pues inmediatamente se llevaba a esa área de aislamiento en lo que llegaban las autoridades sanitarias para poder ver qué se hacía con esa persona y trasladar. Las áreas de atención y servicio de usuarios a clientes, esas más que todo son para que estén reorganizadas con el cumplimiento del 1.5 de distanciamiento social, básicamente en las colas, ¿verdad? Y eso es otra cosa que no se cumple. En los bancos ustedes van a ver afuera, en las instituciones públicas o donde se están haciendo trámites, ahí está marcado el 1.5 y la gente no lo obedece, están atrás pegados como que son a saber qué y no, realmente no se cumple el distanciamiento social del 1.5. La desinfección y cierre por 24 horas de las áreas que hayan sido utilizadas por trabajadores sospechosos de COVID, ¿sí? Si resultó alguna persona sospechosa o que fue confirmada con COVID en esa área de trabajo, hay que cerrarla por 24 horas y desinfectarla debidamente, ¿sí?, con las medidas sanitarias y las medidas sanitarias generales. Aquí estamos hablando del lavado de manos, el uso de la mascarilla, el uso de gel y todas las que tengan que ver generalmente con el Acuerdo Gubernativo 79-2020. Asegurar el uso de los insumos también es muy importante para desinfectar las áreas de trabajo. Todas estas tienen que estar aprobadas por las guías del Ministerio de Salud Pública. Ahí está el amonio cuaternario y un montón de insumos que nos da estas guías que podemos utilizar para poder desinfectar las áreas de trabajo. Aquí también nos hace referencia si tenemos algún servicio interno de transporte de personal, si tienen piloto o los pilotos realmente que pues tanto que lleven mercadería o lleven personal, que cuenten con su equipo de protección adecuado para evitar el contagio de COVID, la mascarilla, el escudo facial, etcétera. Ustedes ven ahí en el Transmetro que ahí hasta realmente forraron todo el área de donde está el piloto, ya no tiene contacto con todos los que son los usuarios. Ahí van como que son sardinas todos, pero menos el piloto, él sí va bien protegido. La desinfección y limpieza del mismo vehículo, ¿sí?, de los trabajadores al finalizar el recorrido. La ocupación del vehículo que vaya a un 50%, realmente no saturarlo, como lo que ya vieron que al iniciar la pandemia, todos pegaron el grito en el cielo los transportistas de que querían salir a funcionar, que ellos iban a acatar las normas sanitarias, y los primeros días posiblemente lo hicieron y ahora ya ni se respeta. O sea, sobrecargan las unidades, tanto los taxis colectivos como los públicos, y ahí todo el mundo está haciendo lo que quiere. Entonces sí hay que verificar realmente todas estas condiciones. Las líneas donde se va a abordar el vehículo, que también estén pues señalizadas con su 1.5 de distanciamiento, la desinfección de manos y el uso de la mascarilla cuando vayamos a abordar el vehículo. El comedor también es muy importante, que se establezcan horarios para el uso del mismo, ¿sí?, siempre acatando el distanciamiento propuesto. Y también debe contener lo que son 3 políticas importantes que nos indica el Acuerdo Gubernativo 79-2020, que es una política interna para asegurar el transporte de personas sospechosas de COVID. Lo que les indicaba ya en el área de aislamiento, pues tiene que haber una política de cuál va a ser el proceso del traslado de esta persona. Una política de ausentismo por enfermedad, registro de fechas, causas, periodos de ausencia. Una política de no discriminación a los trabajadores por COVID-19. Y aquí vamos con los trabajadores que son vulnerables, los trabajadores con discapacidad. Aquí podemos hacer una referencia que no precisamente son vulnerables por la discapacidad que tienen. Pueden ser vulnerables por otra enfermedad que puedan tener. La discapacidad como tal no es una
no es es un elemento como para decir que es vulnerable por el virus, solo que esta persona pueda tener otra afección como diabetes, hipertensión, pero la discapacidad como tal no lo va a catalogar como vulnerable ante el virus. Entonces, y la protección de trabajadores con discapacidad, según la guía que pues generó CONADI. A esto sí le vamos a sumar las personas que tienen enfermedades crónicas como lo son las cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias y cáncer, ¿verdad? Entonces sí, a estas personas tenemos que tener mucho cuidado y protegerlas más de la cuenta que a todos el resto de que tal vez no padecemos de alguna enfermedad crónica. Las mujeres embarazadas también es muy importante protegerlas, así como los mayores de 60 años, ¿sí? Acuérdense que donde son los niños, las mujeres embarazadas o las personas mayores son más vulnerables ante todo riesgo laboral, ¿sí? Lo que a una persona que puede ser más resistente a un químico, a un niño lo puede matar con una dosis muy pequeña y no digamos una persona mayor, al igual que el virus, ¿verdad? Entonces sí es importante proteger a estas personas vulnerables. Y vamos a entrar ya de lleno, ya para ir terminando la presentación con el tema de sanciones. Esto creo que es muy importante porque a veces si no creamos esa cultura de prevención así, con las capacitaciones, haciéndole conciencia a las personas, a veces creo que con las sanciones se asusta un poco la gente, pero es lo que está establecido en la normativa y vamos a conocer dónde está estipulado y un ejemplo de una sanción. Pues el Código de Trabajo tuvo algunas reformas en 2017, si no estoy mal, y tuvo unas perspectivas a salud y seguridad ocupacional. Y aquí nos indica que las disposiciones preceptivas del título quinto del Código de Trabajo, otra ley o disposición de trabajo de previsión social referente a la salud y seguridad ocupacional, se le pueden colocar sanciones tanto al empleador como al trabajador o sindicato. Antes ustedes se daban cuenta, las sanciones siempre corrían hacia el empresario. O sea, el empresario era el de la culpa de todo. Si había un accidente, era culpa del empresario. Si se enfermaba, era culpa del empresario. O sea, todo era culpa del empresario y sobre él cargaba toda la sanción. Aquí ya no. Aquí ya se deducen responsabilidades, se individualiza. Si el empresario resulta en una investigación responsable, sí se le puede sancionar entre 8 y 16 salarios mínimos. Y si el trabajador resultara responsable de lo que le ocurrió o los sindicatos en su caso también tuvieran alguna responsabilidad en cuestiones que pasen en salud y seguridad ocupacional, pueden ser sujetos a una sanción entre 4 y 8 salarios mínimos. Vamos a conocer un ejemplo de sanción. Se dan cuenta que está el checklist que ya les expliqué anteriormente, donde constan los 559 artículos, los 71 numerales. Vamos a suponer que yo llego a hacer una evaluación a un lugar de trabajo donde tienen que aplicar 30 numerales de los 72, ¿sí? Podrían ser más, podrían ser menos, y dentro de estos 30 numerales posiblemente hayan otros artículos inmersos, pero vamos a suponer que son 30 requerimientos los que debe cumplir este lugar de trabajo para que cumpla con la normativa de salud y seguridad ocupacional. Bueno, le dejé una visita, una segunda visita, una tercera y realmente al final de las 30 situaciones que tenía que cumplir, solamente cumplió 23 y quedaron 7 incumplidas y no las quiere hacer y no las quiere hacer, ¿sí? Entonces, perdón, solo voy a hacer una. Bueno, entonces incumplió el numeral número 1, el 2, el 4, el 24, el 45, el 67 y el 71. O sea, esos son los 7 numerales que no quiso cumplir. Ahí podemos observar el salario mínimo que está actualmente. Entonces, como nos indica que son de 8 a 16 salarios mínimos, el inspector solamente inicia el proceso de sanción y pone la multa, pero quien determina la cantidad de salarios mínimos que le va a colocar a la empresa o al empresario, si fuera trabajador, pero en este caso vamos a tomar como referencia que es al empresario. Entonces él va a determinar cuántos salarios mínimos le coloca por cada una de estas 7 cosas. No crean que es un combo la multa que se pone de que digan, ah, bueno, no cumplió con las 7 cosas, le ponemos 10,000 quetzales. No es así. Entonces, con base al salario mínimo que se tiene, vamos a suponer que
por no formar el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional al final de todo el proceso, porque él no se le dio la gana formar su Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, posiblemente el delegado departamental, quien es el que coloca y determina las multas, posiblemente le puede poner 8 salarios mínimos por no comprar y enviar su libro de actas para ser autorizado, otros 8 salarios mínimos, por no disponer de su plan de salud y seguridad ocupacional, posiblemente le pueda poner 15 salarios mínimos, por no tener extintores, 9 salarios mínimos, por no proporcionar el equipo de protección personal a sus trabajadores, 10 salarios mínimos, por no capacitar a sus trabajadores en diversos temas de salud y seguridad ocupacional, posiblemente le puedan colocar 13 salarios mínimos. Y en casos muy eventuales, el reglamento también nos da la facultad a nosotros para poder suspender ciertas labores que representen riesgo muy alto. Entonces podemos cerrar un área de trabajo para que no se elabore en lo que hacen la corrección, pero vamos a suponer que el empresario no acató esta norma y abrió el área de trabajo y siguió trabajando, entonces le pueden poner 16 salarios mínimos. Eso hace un total de 79 salarios mínimos que debe pues pagar el empresario. Y como estamos indicando que es por requerimiento no cumplido, puede hacer una sumatoria de 223,182.90 quetzales. O sea, ya es bastante dinero, que ese dinero lo podría invertir el empresario en implementar todas estas medidas preventivas. Pero los empresarios a veces son meros cerrados y dicen no lo hago y no lo hago y no lo hago porque eso es un gasto. No, es una inversión realmente que a largo plazo le va a traer beneficios a su misma empresa. Está comprobado de que en la moneda que ustedes lo coloquen, sean quetzales, dólares, euros, realmente por cada quetzal que el empresario invierte en salud y seguridad ocupacional, a mediano plazo o a largo plazo le regresan 3 quetzales más de ganancia. Entonces, si todos los empresarios lo vieran de esa manera, creo que seríamos un país muy adelantado en este tema de la salud y seguridad ocupacional, pero todo lo vemos como un gasto, ¿verdad? Entonces, esa sería un ejemplo de multa para una empresa o un lugar de trabajo. Y pues, ustedes ya sacarán sus conclusiones como economistas de cuánto podría ser las multas para una persona, un trabajador o un sindicato, ¿no? Y vamos a terminar con la gestión administrativa que hacemos nosotros en el Departamento de Salud y Seguridad para dar el servicio a ustedes en los diferentes temas de salud y seguridad ocupacional. Pues si ustedes acuden como usuarios, vamos a registrar y autorizar libros de actas. También lo puede hacer el ICS, como les indicaba, también no solamente nosotros lo hacemos, lo hace el ICS también. Registramos los comités de salud y seguridad ocupacional. También registramos empresas. Estos 4 rubros se refieren a que hay alguna empresa que se dedica a salud y seguridad ocupacional y esas las van a ver mucho ustedes en el mercado. Yo quiero poner una empresa para capacitar, para implementar sistemas de gestión. Tengo que tener un permiso en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y por eso lo voy a registrar como una empresa. Tiene que estar avalada por nosotros y no es válido nada de los servicios que pueda prestar esta empresa. También los profesionales diversos en salud y seguridad ocupacional. ¿A qué nos referimos con un profesional diverso en salud y seguridad ocupacional? Pues a todo profesional. Podría llegar un economista, un administrador, un auditor, un comunicador, un ingeniero, un psicólogo que tiene conocimiento en salud y seguridad ocupacional y quiere registrarse como un profesional diverso, lo puede hacer. Entonces, le damos su carta de registro provisional porque no es una licencia, solo es un permiso provisional, donde ya puede ejercer los temas que tiene competencias. Los monitores de salud y seguridad ocupacional, ya pudimos observar cuáles son los 4 tipos de monitores, también los registramos nosotros ahí. Los médicos que elaboran los planes y firman de salud y seguridad ocupacional, ellos también tienen un registro ahí. Entonces, estos son los 4 tipos de registros que manejamos nosotros en el departamento, así como la recepción y notificación de accidentes laborales. Lo podemos hacer de forma física o en forma virtual también por medio de la página. También recepcionamos denuncias de toda índole, los planes de salud y seguridad ocupacional, que ahora ya se cambió a la modalidad virtual, pero anteriormente se estuvieron recibiendo. La emisión de dictámenes, como ya les indicaba, que son las empresas que se dedican a formular químicos, abonos orgánicos que el MAGA se lo solicita. Estos son los documentos que nosotros generamos. Y con esto vamos concluyendo con la presentación en general, tanto administrativa, técnica,
como normativa de la gestión en salud y seguridad ocupacional. Entonces es muy importante que ustedes pues realmente trabajen como profesionales de la Facultad de Económicas. Realmente tienen una labor muy importante porque ustedes realmente pueden ver, administrar realmente los recursos de una empresa, de una institución, y realmente todos estamos involucrados en el tema de salud y seguridad ocupacional. Nadie se escapa de esto, no solo porque yo trabaje en la salud y seguridad ocupacional es responsabilidad mía. Hay un dicho que dice la responsabilidad es de todos en materia de salud y seguridad ocupacional, y debemos de cuidarnos y cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque en el trabajo somos sustituibles y en la casa somos insustituibles, ¿sí? Y con esto de la pandemia lo hemos podido ver. Muchos salimos a trabajar exponiéndonos, pero lo hacemos porque tenemos que generar ingresos para nuestras familias, pero realmente al final en el trabajo, si nosotros morimos, ahí está una fila larga de personas que están sin empleo. Nosotros también tenemos la dependencia de la Dirección General de Empleo, donde ustedes van a solicitar trabajo y ahí les ayudan. Pues ahí van a ver ustedes colas de gentes pues que están buscando trabajo. Y si ustedes mueren en su lugar de trabajo, pues ahí está la cola que los va a sustituir. Pero en su casa nadie, pero nadie puede ocupar ese lugar. Creo que sus hijos los van a extrañar si son padres de familia, sus esposos, sus esposas, sus padres. Entonces es muy importante cuidarse. Pues les agradezco mucho la atención y pues estoy en la disposición de responder las demás preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Ahí está mi contacto, mi correo electrónico, los teléfonos de la oficina, y con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado Figueroa. Licenciado, ¿cuál es la mascarilla correcta para la protección de las personas hoy en día para el tema del COVID? ¿Cuál es la mascarilla correcta y cuándo se debe lavar algunas mascarillas de tela, decía una persona por acá? Bueno, ese es el tema de debate que se tiene a diario. ¿Cuál es la mascarilla que debe utilizar? Pues se recomendó, según la Organización Mundial de la Salud, que sea la mínima protección en la de tela. No indica qué tipo de tela, pero sí tiene que tener una protección. O sea, no le va a decir es de franela, es de jersey, no sé, todos los tipos de tela que pueden haber. Lo que hace la mascarilla como tal es que realmente proteger que yo no vaya a infectar a nadie más y que la otra persona no lo vaya a hacer. O sea, minimizar esa posibilidad de que salga el virus de mi cuerpo. Entonces, lo recomendable son las quirúrgicas, que son las más accesibles y cumplen hasta la función de una N95. Y en la otra presentación, licenciado, que usted estuvo en la de Escuela de Ciencias de la Comunicación, pues les indicaba, y si ustedes tienen los recursos para poder tener una KN95, una N95, pues utilícenlas. Pero, bien lo decía mi jefa en algún momento, dejemos que ese equipo de protección más fino, como si lo podemos llamar de ese punto de vista, al personal que realmente está más expuesto, como son las personas en los nosocomios, que son los médicos, las enfermeras, que son los que están más expuestos porque realmente ellos lo necesitan más, y nosotros podemos utilizar las quirúrgicas, que son las recomendables para este tipo de riesgos. Nos va a funcionar perfectamente bien si la usamos de la manera correcta. No utilicemos mascarillas con filtros, aquellas que tienen las boquillas acá, porque esas son para otro tipo de exposición de partículas. Entonces esa no nos va a proteger para virus, solamente la tela o la quirúrgica. Y si tienen la posibilidad de adquirir las KN95, pero esas sí son un poquito más incómodas en el aspecto porque podemos pasar más horas con ese equipo y es un poco más hermético y nos va a costar un poquito más respirar. Entonces, lo más cómodo son las quirúrgicas. Le voy a dar la palabra a Febe Díaz. ¿Tiene una pregunta? ¿Puede encender activar su micrófono, Díaz? Figueroa, si es el patrono quien debe de proveer las mascarillas en la calidad y con qué frecuencia a los trabajadores. Sí, muchas gracias. Sí, es la obligatoriedad del patrono de proporcionar la mascarilla, ¿sí? Con la frecuencia, va a depender, si son las quirúrgicas, pues diarias.
Hay algunas que sí están destinadas porque se pueden lavar 1 o 2 veces o 3 hasta lo máximo, pero es la característica de la mascarilla, pues se puede usar, ¿verdad? Pero va a depender mucho del tipo de equipo de protección que esté proporcionando el patrono, pero sí está en la obligatoriedad del patrono de proporcionarla. Muchas gracias, licenciado. Tenemos a Jorge. Jorge Cezanne. Pues, Gracias, buenas noches. Buenas noches. buenas noches, Jorge. Gracias. Mire, solo con una consulta, licenciado. CGPLAN es parte del Ejecutivo. No sé si habrá algún proyecto encaminado. Yo insisto con las municipalidades, porque realmente en eso me manejo. En cuestiones de que CGPLAN, siendo el Ejecutivo, ¿por qué no exige de cierta manera, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, para que los consejos de desarrollo a nivel nacional utilicen esta normativa y que realmente cuiden a los trabajadores de las municipalidades? Porque la mayoría de trabajadores municipales no tienen casco, no tienen chaleco, no tienen guantes, no exigen botas con punta de acero. Y vemos en el ICS, más que todo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, muchos casos de varios trabajadores municipales accidentados debido a que no les exigieron la norma. 1. 2. Las empresas contratistas tampoco tienen una normativa. El supervisor de obras tampoco tiene un fundamento como para poder exigirle a la constructora de las municipalidades, de los consejos de desarrollo, aplicar esta norma para cuidar a los empleados que se están exponiendo a funciones, a saludes y todo lo demás. Esa es la duda y muchísimas gracias. Muy importante la charla que tuvieron el día de hoy. Y aparte de eso, pues yo creo firmemente que la responsabilidad de cuidarse es más de mí que de la empresa hacia mí. Pero igual la empresa tiene su responsabilidad, pero yo debo de ser como que más cuidadoso conmigo mismo. Muchas gracias, feliz noche y bendiciones a todos. No, muchas gracias. Realmente sí, tiene mucha razón en lo que me expresa. Sí, se ha trabajado a veces interinstitucionalmente, pues haciendo pues énfasis en el tema de la prevención, pero les remarco, realmente el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional es muy importante dentro de cada empresa, institución, lugar de trabajo, si lo queremos llamar de esta manera. ¿Por qué? Porque ahí está inmerso el patrono y está inmerso el trabajador, tiene la representatividad de los dos sectores y conjuntamente tienen que trabajar, porque como les decía, nosotros no nos damos abasto de poder abarcar todo eso, entonces se delega en la figura del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, de los monitores, para que ellos trabajen en pro. Ellos conocen mejor que nadie en sus lugares de trabajo los riesgos a los que están expuestos. Nosotros como figuras del control y la vigilancia, pues llegamos a verificar, pero la verificación que nosotros hacemos no es tan a profundidad como la podría hacer un integrante del comité, porque él está todo el día inmerso en el riesgo. Nosotros vamos a dar esa guía, el asesoramiento, y decirle, mire, usted está expuesto a este riesgo, por lo que podemos ver, pero ya dentro de la jornada laboral hay factores en los que ellos se conocen mejor que nadie, entonces se delega en el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional esta función de poder prevenir. Entonces es una labor titánica que se debe hacer a nivel nacional, de que todos creemos esa cultura realmente, como bien decía usted, en mí está realmente generar esa cultura, pero si no lo hacemos colectivamente, empecemos por esto de la pandemia, miren, algo tan mínimo como lo de la mascarilla no se utiliza. O sea, algo tan mínimo como eso. Ahora no digamos utilizar un arnés cuando estoy subido a 200 metros o utilizar un casco o el zapato industrial. O sea, nos estamos exponiendo a diario y a veces sabemos a lo que estamos expuestos, pero la necedad que tenemos como seres humanos no nos permite ver más allá de las consecuencias que podemos tener. Pero si mi jefa, no sé si está conectada acá, pues ella es la presidenta del
CONASO, que es el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, pues es el ente tripartito que está conformado tanto por el gobierno, el sector privado y los trabajadores. Pues con mucho gusto, si ya está escuchando, pues tendrá bien pues tomar acciones y llevar pues su sugerencia a la reunión para pues trabajar en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, querido licenciado Figueroa. Fue como le he dicho, una excelente exposición esta